Muy bien, en este momento ha llegado el momento de la palabra de Dios y hemos titulado el sermón de esta hora, Jesús te invita a la mesa. Y el primer texto que vamos a considerar en esta mañana es el texto piloto de partida, es Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. Y este texto es significativo porque es el texto donde Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea. Es la última iglesia y es la iglesia que cree que es rica, pero Jesús le dice que es pobre. Jesús dice también que está afuera y está tocando. El texto dice así, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Queridos hermanos y amigos, en este texto vemos una invitación de Jesús a cenar. Y es que en la Biblia la mesa tiene un significado de comunión. Sentarse a la mesa. De hecho, muchas de las verdades profundas del Evangelio, Jesús le expresó en una mesa. La palabra dice que se sentó con los publicanos y allí le presentó el Evangelio. La Santa Cena, cuando instituyó la Pascua, la Santa Cena fue en una mesa también. Y en este texto, Apocalipsis 3:20, Jesús hace una invitación. Abrir para él entrar y sentarse a la mesa y cenar con nosotros. En otras palabras, Jesús quiere tener comunión contigo. Jesús quiere tener comunión conmigo. ¿Y qué mejor lugar que la mesa? La mesa es un lugar no solamente de comunión, es un lugar de amistad, es un lugar también de compartir y es un lugar también de cercanía con el Señor. Y Apocalipsis 3:20, el texto dice que Jesús nos invita a sentarnos a la mesa con Él y cenar con Él. Hoy nosotros estaremos celebrando la Santa Cena. Tendremos la oportunidad de cenar con el Maestro, de amistarnos con Jesús, de establecer un compañerismo, una relación personal con el Señor, con el Maestro. Ese texto es muy importante, es el texto de salida. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, una comunión, una igualdad con Jesús. Estamos frente a Jesús. Y ese texto me recuerda a la invitación que encontramos en Isaías, el capítulo 1, versículo 18, cuando Jesús dice, venid luego y estemos a cuenta. Y entonces hace la promesa, si somos pecadores, si los pecados son que es rojo como el carmesí, Él va a emblanquecerlos porque eso es lo que Él hace. Cuando nos llama a la mesa, lo que quiere es salvarnos. Es decir, la mesa de Jesús es una mesa de comunión, es una mesa de intimidad, pero es una mesa de salvación. Y en esta hora nosotros, muy pronto, vamos a estar a la mesa con el Señor en la Santa Cena, la Santa Comunión. Ahora, hay un pasaje que para mí es central en esta mañana, yo quiero presentar, que encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 22. Y vamos a leer algunos pasajes de este libro maravilloso. Lucas, el doctor Lucas, el médico, en Lucas capítulo 22, el versículo 15, vamos a ver allí cómo él expresa un acontecimiento muy importante donde Jesús se sienta a la mesa. Y en esa mesa de Jesús, para instituir la Santa Cena, es interesante, el pueblo de Israel celebraba la Pascua, la liberación de la esclavitud. Y ahora Jesús le da a su iglesia la Santa Cena, lo que muy pronto nosotros estaremos celebrando. Y en la Santa Cena, Jesús también habla de liberación, porque la Santa Cena, Él es el Cordero Pascual que muere por nosotros y quita el pecado del mundo. Me redime a mí. Y en Lucas, el capítulo 22, lo encontramos a Jesús en una mesa otra vez. En la mesa. Lo encontramos en la mesa sentado con sus discípulos. Y en los versículos yo voy a considerar el 15, el 17, el 21 y el 23. Hay algunas lecciones espirituales muy importantes. Por ejemplo, Lucas 22, 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquí vemos el anhelo de Jesús de tener comunión con el ser humano. Y está diciendo en este texto, yo anhelo estar con ustedes. Yo anhelo sentarme a la mesa con ustedes. Oh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús iba a pasar a la cruz del Calvario. Pero él anhelaba antes de la cruz volver a tener comunión con sus discípulos. Esa mesa, la mesa de la Pascua o la Santa Cena, también era una mesa de enseñanza, era una mesa de salvación, era una mesa de perdón. Aún en esa mesa él quería alcanzar a Judas todavía. Estaba luchando para salvarlo. Porque en la mesa
Jesús te quiere salvar, Jesús te quiere bendecir. Ahora, el siguiente versículo, el 17, que encontramos ahí mismo, la palabra sigue dándonos algunas claves de lecciones importantes para nosotros practicar y vivir. Lucas capítulo 22, el versículo 17, la palabra de Dios dice, me gusta este versículo, dice, y habiendo tomado la copa, ese es Jesús, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, hablando de qué, del pan que era símbolo de su cuerpo. Lo primero que Jesús hace que da ¿qué? Gracias. La mesa de Jesús no es solamente de enseñanza, no es solamente de comunión, no es solamente de intimidad personal, también es de agradecimiento. O sea, la mesa del Señor, lo primero que le hace Jesús es que da gracias al Padre. Por el pan, que era símbolo de su cuerpo, y por el fruto de la vid, que era que símbolo de su sangre, agradecimiento. Y para nosotros la mesa en esta mañana debe convertirse en una mesa de gratitud, de agradecimiento, porque Jesucristo murió por nosotros. Y porque anhela estar con nosotros, porque quiere ser nuestro amigo, porque quiere ser tu salvador. Así que yo agradezco por la mesa del Señor. Por esa mesa de comunión, por esa mesa de salvación, por esa mesa de agradecimiento que Él presentó a los discípulos, que había que agradecer porque Dios, el Padre, es el que sigue proveyendo para nosotros. Hoy, cuando tú vayas también a tomar los emblemas, hagamos como Jesús y saquemos un momentito para agradecer. Agradecer por la familia, agradecer por tu esposa que va a estar al lado tuyo, por tus hijos, por tu mamá. Agradecer porque Dios ha estado contigo. Si tuviste el COVID-19, estás sano ahora por su gracia. Si no estás enfermado, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos tanto por qué agradecer. Así que en Lucas 22, 17 hay un agradecimiento que Jesús presenta en esa mesa, porque también es una mesa de gratitud, de agradecimiento. El siguiente versículo, que es el versículo 21, miren cómo dice aquí la palabra, Lucas 22, 21, dice así la palabra de Dios. Vamos a tener el texto en pantalla para que ustedes puedan leerlo conmigo. Lucas 22, 21, aquí está. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. También aquella mesa era una mesa de traición. Y miren el texto 23, porque es extraño la reacción de los apóstoles en aquel momento, pero yo voy a explicar por qué es extraña, pero al mismo tiempo es buena. Dice el 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Todo apuntaba que era Judas, el ladrón, el que robaba el dinero de la tesorería, el que no andaba bien. Todo apuntaba que era él. Sin embargo, los discípulos todos estaban preguntando y cuestionando a sí mismos si eran ellos. Y esto es importante en la mesa de la Santa Cena de hoy, de nosotros, cuando tomemos los emblemas. Y es que usted y yo somos asesinos en potencia. Somos adúlteros en potencia. No estoy diciendo que somos, pero en potencia. Por el ser humano, si se descuida y se separa de Dios, cae en el pecado más horrendo y más horrible. Porque engañoso, más que todas las cosas, es el corazón del ser humano. Es decir, comenzaron ellos a cuestionarse, soy yo. En otras palabras, me gusta eso, la de confianza en ellos. Porque cuando nos sentimos muy confiados en que no necesitamos al Señor, de que soy muy fuerte espiritualmente, estoy en peligro. Pero cuando yo necesito al Señor cada día, cada segundo, y sé que puedo caer, el apóstol Pablo dice, el que está firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo dijo, yo que he sido heraldo para otro, no quiero perderme. No quiero quedarme. Es decir, comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? La posibilidad de cada ser humano de fallar y pecar es real. Por eso en la mesa de hoy, que es mesa de comunión, de salvación, de perdón, también debe ser una mesa de yo examinarme y decir, Señor, mira cómo yo estoy. Dame tu fortaleza. Dame tu gracia. Los discípulos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo el que voy a entregar al Señor? Lo dicen Judas, nadie, sino cada uno comienza a preguntarse, ¿seré yo? Y me gusta eso cuando le dije, wow, yo puedo ser también ese que lo voy a entregar. Y saben que muchas veces hemos entregado a Jesús, como oró nuestro hermano Alfredo en la primera oración del culto de hoy. Él oró diciendo que cuando nosotros pecamos, estamos crucificando nuevamente a Jesucristo.
Lo estamos clavando en la cruz porque Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Así que es una lección muy linda, espiritual, de esa mesa. La mesa de Jesús con su discípulo. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, entregar al Maestro, entregar a Jesús. Ahora, hay un texto que encontramos en Juan capítulo 21, que vamos a ver a Jesús nuevamente en una mesa simbólica y comiendo con los discípulos. ¿Saben qué? En las comidas se dicen muchas cosas. Me he dado cuenta yo en mi vida que en la mesa de comunión comiendo con alguien salen ideas maravillosas. Y a veces también se hacen arreglos, enemistades se resuelven, malos entendidos en una mesa. En una mesa cuando estamos partiendo el pan con alguien. De hecho, los discípulos camino de Emaús, que iban tristes regresando a la vida pasada, y Jesús en el camino lo encuentra a ellos y habla con ellos. Fue en la mesa cuando Él partió el pan que reconocieron que era Jesús. ¿Por qué? Porque la mesa de comunión revela al Maestro. Si nos sentamos hoy a la mesa con el Señor en esta Santa Cena, vamos a tener revelación de lo alto. Si tú te sientas hoy con un corazón dispuesto, Jesús se va a revelar a tu vida. Hoy van a pasar milagros. Si nosotros venimos a Jesús confiados en Él y con un corazón sincero y humillado y contrito delante del Señor. Vamos a Juan, el capítulo 21, y me encanta esta historia, Juan capítulo 21, y vamos a leer en el verso 2 hasta el 6. Miren qué linda la historia donde hay una mesa también simbólica donde Jesús va a comer con sus discípulos. Dice la palabra, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 12 de sus discípulos. Dice el siguiente versículo, el 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también nosotros contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y sigue diciendo la palabra. Wow, no pescaron nada, eran profesionales. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no, porque estaban a una distancia. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor dice, echa la red a la derecha, hermano, échala. La empresa con el Señor siempre será una empresa fructífera. La empresa falla cuando el ser humano trabaja sin el Señor. Pero cuando trabajamos con el Señor, hermano, lo imposible se hace posible porque el Dios que tenemos y al cual servimos es el Dios de lo imposible. A Sara se le dijo, ¿y habrá algo imposible para Dios? Y aquella mujer que era estéril parió en su vejez porque el Dios de nosotros es el Dios de maravillas. Echa la red a la derecha y a la derecha encontraron peces. De hecho, era tan grande la cantidad que la barca parecía que se iba a hundir. Porque Dios cuando da en abundancia. Con razón dijo el salmista, mi copa está rebosando. Oh, hermanos queridos, nos gozamos en el Señor. La copa está rebosando. Aquí vemos una historia muy interesante porque en esta ocasión Jesús tenía un plan con Pedro. Pedro lo había negado y Jesús lo iba a restaurar. Lo iba a hacer en una comida. Lo iba a hacer en una mesa simbólica. Vamos a ir leyendo lo que dice la palabra. Mire cómo dice el texto que viene a continuación, que es el versículo 12 de Juan capítulo 21. Dice aquí la palabra y me gusta. El 9 es el que viene luego el 12. Hay una enseñanza muy especial en este versículo, San Juan 21, 9 en adelante. Y luego el 12 dice, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué pasó aquí? Bueno, cuando primeramente los discípulos se dan cuenta que es Jesús, dice la palabra que Pedro, que estaba semidesnudo, se ceñó la ropa y se lanzó al mar para encontrarse con su maestro. Me encanta Pedro a mí, porque Pedro tiene una pasión por el Señor que debería ser característica de cada hijo del Señor, de cada cristiano. Pedro tenía pasión por Dios. Era un pecador, pero ¿saben qué, hermano? He aprendido que podemos fallar y tener falta, pero si somos apasionados por el Señor, las cosas van a cambiar para bien siempre. Necesitamos ser apasionados porque Dios es apasionado.
Dios tiene tanta pasión por nosotros que murió en la cruz por nosotros, se hizo hombre por nosotros, el corazón late, Jesús siempre trabajó por nosotros, Él siempre dijo, yo tengo otra comida que ustedes no saben y esta es la voluntad de mi Padre. Jesús no descansaba buscando al perdido, era un apasionado y los hijos de Dios debemos ser apasionados también. David era un apasionado con el Señor y cada hombre y cada mujer de la Biblia tenían pasión por el cielo. Y nosotros tenemos que ser apasionados por el Señor. Así como me gozo en un deporte, en el fútbol americano, en el soccer, en la pelea. Miren, hermanos queridos, yo vivo en Massachusetts y ver los hermanos en esos juegos de béisbol en invierno, ya al final de la temporada, sin camisa y gritando y cosas. Yo decía, pero Dios mío, yo me he abrazado con personas que yo no conozco en un estadio de pelota. La pasión del fanático. Y a veces somos tan pasivos y somos tan muertos por el Señor Jesucristo. Me da vergüenza eso. Recuerdo que estaba en un juego de béisbol en el estadio de Filadelfia y el equipo de Filadelfia estaba perdiendo. No es mi equipo, porque yo vivía allá, ya era de Filadelfia como aquí, ahora yo soy de los Marlins. Así que estaba viendo el juego y estaban perdiendo los Phillies de Filadelfia por 4 carreras en el 9º inning y de momento llegaron las bases. Y ya se puso la cosa tensa, pero esperando que algo iba a pasar. Y vino el bateador y la botó. Y ganaron. Y ese estadio se quería caer. Y yo me abracé con un par de americanos. Y gente que yo nunca en mi vida había visto. Y nos abrazamos. ¿Por qué? Porque el equipo ganó. O sea, la pasión. El fútbol americano que juegan en el invierno, bajo nevada, usted ve los fanáticos sentados y cayendo la nieve. En la iglesia, hermano, ¿usted viene para la iglesia hoy? No, es que está lloviendo. Hermano, ¿usted no va para la iglesia? No, y no, porque está muy caliente. ¿Va para la iglesia? No, está muy frío. ¿Dónde está la pasión? Pedro era un apasionado. Cuando supo que era el maestro, se ciñó la ropa y se lanzó a nado para encontrarse con el maestro. Pero cuando llegaron, dice el texto, que cuando descendieron a tierra, vieron brasa puesta y un pez encima de ella. Jesús estaba cocinando. Y la palabra que aparece aquí para el fuego es una palabra griega que se usa, es la misma palabra que se usa cuando Pedro se estaba calentando y negó a Jesús. La misma palabra aparece aquí, como también aparece en la negación de Pedro. El fuego, la palabra que se usa para fuego es la misma palabra de ambas ocasiones. ¿Por qué? Porque en un fuego, Pedro negó a Jesús. Y en un fuego, Jesús le estaba cocinando para restaurarlo. Porque la mesa de Jesús es una mesa de restauración. Porque la mesa de Jesús es una mesa de perdón. Y yo hoy me voy a lanzar en la Santa Cena, en esa mesa, me voy a tirar de pecho como Pedro se tiró al mar cuando supo que era Jesús, porque yo sé que Jesús hoy me va a perdonar. Porque yo sé que Jesús me va a amar hoy. Jesús me va a abrazar, Jesús me va a recibir. Y es lo mismo que Él quiere hacer contigo hoy. Esta mesa de hoy de comunión, esta mesa de Santa Cena, es tu oportunidad de hacer las paces con Dios. Es tu oportunidad de encontrarte con Jesucristo. Así que ahí estaba. Pedro estaba, ahora iba a disfrutar de la comida que el gran cocinero Jesucristo estaba haciendo cuando puso en ese fuego, puso el pez y también tenía pan. El siguiente versículo, vamos a leer el 12 hasta el 15, miren cómo continúa la historia. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Cuando estamos a la mesa de Jesús, se acaban las dudas. Puede ser que tengamos dudas en esta pandemia, pero llegó el momento de una mesa de comunión donde tú tendrás la oportunidad de estar frente a Jesús. Amén. Y si abre tu corazón, sabrás que es Él. Es Jesús. En una ocasión, un hermano que era el primer anciano de esa iglesia, decidimos hacer un culto de sanidad. Pero entramos en un ayuno y oración para pedir que Dios bendijera. Tenemos un programa de radio. Y el programa de radio, la siguiente semana, el servicio va a ser acerca de sanidad. Y estábamos orando para que Dios se manifestara y sanara a gente. Y recuerdo cuando hicimos el ayuno en la iglesia, fuimos solo ese jueves a ayunar, porque el programa era el sábado, y fuimos el jueves a ayunar para que Dios se manifestara en el programa de la radio que teníamos el sábado. Y estábamos cantando, leyendo la Biblia, y en un momento de oración sentimos unos pasos de que alguien había entrado al templo.
Y cuando terminamos de orar, no había nadie, pero el hermano Benítez, que quizás me está mirando, él vive en Tampa ahora, un abrazo para ti, santo de Dios. Nos miramos y sabíamos que el Señor había visitado. Los discípulos estaban frente a él y nadie preguntaba porque sabían que ese era el Señor. En la mesa de comunión no hay preguntas ya, sabemos que es el Señor. Cuando ayunamos ese día por la sanidad interesante, la hermana Irene, que descansa en el Señor, murió aquí en Orlando. Ella tenía 2 semanas que no iba a la iglesia. Y cuando tuvimos la programación ese sábado, pues los hermanos se preparaban, se cambiaban, se bañaban, escuchando la programación nuestra de la radio para ir para la iglesia. Y la hermana Irene, cuando hicimos la oración de consagración de sanidad, ella puso su mano sobre el radio y ese día la encontramos en la iglesia. Y le preguntaba a la hermana Irene, ¿qué pasó? ¿Usted estaba enferma? Y nos dijo, cuando hubo la oración, yo puse la mano sobre el radio, yo sentí un toque en mi cuerpo y se me fue todo lo que yo tenía. Y ella era una mujer de ánimo, Irene contagiaba a cualquiera y ella lo contaba con esa efervescencia y decía, cuando yo puse la mano en ese radio y ustedes oraron, yo sentí como una corriente en este cuerpo y las rodillas me temblaron y la cabeza me tembló y el corazón se me puso grande y estoy aquí, me decía, con un ánimo especial, porque cuando estamos frente al Señor Jesucristo, se acaban las preguntas. Versículo 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. El versículo 14 dice así, seguimos leyendo, esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hay una 4ª que el escritor no menciona, y fue cuando Jesús se le apareció a María y a sus mujeres. Quizás no lo presenta porque ellas no eran de los 12 discípulos. Y aquí está la 3ª vez. Pero me gusta la 3ª vez. ¿Por qué? Porque Pedro 3 veces cae y 3 veces Jesús se le aparece. Oh, mi hermano, Jesús es maravilloso. 70 veces se cae el justo y se levanta. No porque es fuerte, sino porque el Dios lo levanta. Dios levanta al caído. Dios te puede levantar en esta mañana. Claro que sí. La mesa de hoy es una mesa de milagros. Es una mesa de sanidad. Es una mesa de salvación. Dios está presente hoy con nosotros y en la Santa Cena se va a manifestar poderosamente. La 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Oh, el Señor te ama. Está buscando la manera de tener comunión contigo. Si tan solo le abres el corazón al Señor, vas a ver su gloria. El siguiente versículo dice el 15, mire qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué pasa? 3 veces Jesús le hizo la pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y en el español perdemos porque la palabra que usaba Jesús para la pregunta era la palabra ágape, que entendemos que es el amor supremo, que es el amor de Dios, sin condición, es el amor. Pero Pedro le contestaba, hay fileo. Yo te amo, pero la palabra fileo es un amor más fraternal, que es inferior al amor ágape, que es el amor de Dios. Es decir, Pedro no estaba contestando como debía, pero Pedro al final se dio cuenta que a él le faltaba. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que tú reconozcas dónde tú estás. Si no amas al Señor como Él te está haciendo la pregunta, con ese amor ágape, ni amas a los demás con ese amor ágape, quizá debemos ser como Pedro. Señor, tú conoces mi corazón. Ayúdame. Y Pedro 3 veces le contestó, sí, yo te amo, pero al final le dijo, Señor, todo tú lo sabes. Tú sabes lo que me hace falta. Tú sabes lo que yo necesito. ¿Por qué 3 veces Dios le pregunta a Pedro si lo amaba? Porque 3 veces Pedro lo negó. Como Dios restaura, el que negó 3 veces, ahora confiesa 3 veces. Aunque quedaba corta su respuesta, pero como quiera, estaba proclamando, yo te amo. Ese es el poder de la palabra. De que hoy la mesa también es una mesa de confesión, es una mesa de decir. A mí me gustaría que ustedes en su casa le digan a la persona que está a su lado, yo amo al Señor. Porque hay que decir, yo se lo digo a los hermanos que están aquí, aquí hay una audiencia hoy, hermanos, yo amo al Señor. Yo amo a Cristo el Señor. Cristo, porque Él me amó primero.
y me ha dado demasiado, pero yo lo amo, el Señor sabe. Y Señor, tú sabes, yo quiero servirte y dar mi vida por ti. Aún si tengo que morir por ti, lo quiero hacer, pero dame la fuerza porque yo no la tengo. Y es lo que Pedro estaba diciendo. El Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes donde yo quedo corto. Y eso es lo que Dios necesita escuchar de ti. Una entrega de sinceridad, un reconocimiento sincero. Decir, Señor, ¿sabe qué? Yo no estoy muy bien contigo. Tú lo sabes todo, Señor. Me rindo, me entrego. Y terminamos entonces, volviendo a Lucas, al capítulo 22, y vamos a leer el 54, el verso 54 al 62. Dice la palabra: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Yo he enfatizado varias veces que la mesa de hoy es una mesa de ¿qué? De comunión, de cercanía. Porque Jesús quiere estar cerca de nosotros, porque si estamos lejos de Él, sabe que nos perdemos. Somos ovejas, y Él es el buen pastor y nos conoce, y quiere que estemos cerca de Él. Porque cerca Él puede guiarnos. Pedro le seguía ¿de qué? De lejos. Y hay problemas en seguir a Jesús de lejos. Cuando usted sigue a Jesús de lejos, los cojos se salen del camino. Como dice Isaías. Seguía a Jesús de lejos. Primera lección, no podemos seguir a Jesús de lejos. Segundo, siguiente versículo, 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego, ahí está la palabra del fuego aquel que Jesús encendió en Juan capítulo 21, que se usa la misma palabra para este fuego como para el fuego donde Jesús estaba cocinando. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor Pedro y se sentó también entre ellos Pedro con aquellos que estaban sentados. Dice el versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. 57. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. ¿Quién es ese? Yo no sé quién es. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo no lo soy. Siguiente versículo. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Versículo siguiente, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Qué triste. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Wow. Esa mirada del Señor no fue una mirada de condenación, fue una mirada de amor. Y esa mirada impactó a Pedro. Pero como usted ha fallado, le ha fallado a alguien, usted no quiere ni siquiera mirarle. Ay, cuando yo lo hacía mal, que llegaba a mi casa, yo quería que mi mamá se acostara para yo entrar. Y a veces estaba prendida la luz, cuando yo era cristiano, que andaba en mis andadas. Yo no quería ver a mi mamá. Me daba vergüenza ver a mi mamá, a mi vieja. No quería. Cuando fallamos, no queremos enfrentar a esa persona a la cual le hemos fallado. Y mirarle los ojos, menos todavía. Porque los ojos son el espejo del alma. Así que Pedro, cuando Jesús lo mira, él pensaba que iba a encontrar rechazo, que Jesús lo iba a señalar, que lo iba a juzgar, pero la mirada que recibió Pedro fue una mirada de amor, una mirada de restauración. Y es la misma mirada con la cual te mira hoy Jesús a ti. Amén. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Siguiente versículo. Interesante lo que dice el siguiente versículo. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. La realidad de un pecador. La realidad de uno que está caído. Le acompaña el dolor, la culpabilidad. Todos los sentimientos que Pedro experimentó allí, hermano, están descifrados o encerrados en esta palabra. Lloró amargamente. Es un cuadro como un poquito extraño. Un hombre tosco, un pescador, un líder también, un tipo de pasión, estaba en una esquina llorando. Satanás lo tenía donde quiere tener a cada ser humano, en la culpabilidad, en la amargura. Pero recuerden, Jesús antes lo había mirado. Y aún en medio de ese dolor y ese llanto, todavía Pedro tenía sobre su cuerpo la mirada tierna de Jesús. Tenía una mirada de esperanza. Jesús también te ha mirado a ti. Él ha visto tu caída. Él ha visto tu resbalón. También está viendo tu lloro. Él ve tus lágrimas. Y Pedro lloró
amargamente. Versículo siguiente dice la palabra que ahora Pedro, al llorar amargamente y ver la mirada de Jesús, salió. Pero ahora Jesús tenía a Pedro en el lugar de verdaderamente restaurarlo. Porque Pedro se sentía pecador, Pedro se veía pecador. Y Pedro estaba llorando porque le había fallado a su maestro. En esta mañana tenemos la Santa Cena. Tenemos una mesa de comunión, es una mesa de perdón, es una mesa de cercanía. Hoy, como Jesús restauró a Pedro, lo vimos en Juan capítulo 21. Este es el cuadro antes de San Juan 21. En este cuadro vemos a Pedro negando 3 veces al Maestro. Pero en Juan capítulo 21 vemos a Jesús 3 veces preguntándole, Pedro, ¿me amas? Para que Pedro confesara porque lo estaba restaurando. El cuadro de Pedro es un cuadro maravilloso. Es un maestro, Jesús, un salvador que está restaurando a un pecador y dándole una comisión. Luego le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, hay ministerio para ti. Hay trabajo que hacer, Pedro. Tu caída no impide que tú sigas trabajando para mí. Así que, hermano querido, si has fallado, Dios te restaura y hay ministerio para ti. Si tuviste una caída, ahora dice, ¿cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo hablar de Dios? Si yo caí, si yo fallé, la gente lo sabe que yo fallé. Mentira del diablo. Jesús te restaura. Hay ministerio para ti. Tú te puedes levantar en el nombre del Señor como un pecador restaurado. Y Jesús te está diciendo, apacienta mis ovejas. Ahora termino con esto. Hay una condición para ser discípulo y es amar. Pedro no podía ser un pastor ni un ministro si no amaba. Y los discípulos de Cristo somos discípulos porque amamos. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos para con los otros. En esta mesa de hoy, la última lección es una mesa de amor. Amén. Y podemos abrazarnos con el Señor.